Y pienso en Valencia. Y rechazo a esa ultraderecha que niega la evidencia científica y que dice que la emergencia climática no existe. O esa otra derecha que, sin negar directamente la emergencia climática, actúa como si no existiera. Y la gran lección que tenemos que extraer de Valencia es que hay un peligro mucho más grave que la emergencia climática. Y son gobiernos negacionistas que por acción u omisión niegan la emergencia climática. Por eso quiero trasladar a la Comunidad Valenciana y, por supuesto, a la provincia de Valencia, que cuando se vayan los focos de los medios de comunicación, que en algún momento dado se irán, y eso es natural, el Gobierno de España continuará con ellos y con ellas hasta que recuperen plenamente su normalidad, la reconstrucción de aquellos lugares que han sido destruidos como consecuencia de la DANA y el relanzamiento de su economía. Hay muchas crisis, pero hay solamente dos maneras de enfrentar esas crisis, o por la izquierda o por la derecha, o una recuperación lenta con recortes o una recuperación rápida con justicia social. Y mirad, durante todos estos 6 años, conjuntamente la izquierda política y la izquierda sindical, hemos ido desmontando uno a uno todos los mantras del neoliberalismo que nos pretendieron imponer durante la crisis financiera. Nos decían, acordaros, si se sube el salario mínimo interprofesional se destruye empleo. Hemos subido el salario mínimo interprofesional más de un 50% y tenemos a 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Nos dijeron que si revalorizábamos las pensiones conforme al IPC, poco menos que íbamos a romper la caja de la Seguridad Social. Y hoy no solamente reconstruimos el Pacto de Toledo, revalorizamos las pensiones, sino que vamos a acabar este año con miles de millones en la hucha de las pensiones y al final de esta legislatura, en el año 2027, habrá más de 30.000 millones de euros en la Seguridad Social en su hucha para garantizar la sostenibilidad y la dignidad de las pensiones de las generaciones futuras. Nos dijeron que era imposible reindustrializar nuestra economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y España es hoy una economía que crece con fuerza en comparación con el resto de países europeos y que ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, compañeros y compañeras, debemos estar orgullosos de todo lo que hemos logrado durante estos últimos 6 años, pese al ruido, las infamias, las difamaciones y todo lo que quiera decir la derecha, una derecha que ha renunciado al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027 con un proyecto progresista de avances y de conquistas sociales. Y los datos están ahí, los hechos están ahí. Y tenemos que sentirnos orgullosos porque estamos del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es ser conscientes de que no podemos decir que exista crecimiento económico si no se redistribuye ese crecimiento económico entre la mayoría social y la clase trabajadora de nuestro país. Estar del lado justo de la historia, del lado correcto de la historia, es ser conscientes de que no puede haber una vida saludable en un planeta enfermo, que la migración es fuente de riqueza y que desde luego desde la izquierda política y sindical vamos a rechazar siempre los discursos xenófobos y los discursos racistas que están liderando algunas formaciones políticas de una manera directa o una manera indirecta. Estar del lado correcto de la historia es ser conscientes de que nuestra democracia se resiente cuando la mitad de la población sufre discriminación por el mero hecho de ser mujer. O ayer que celebrábamos el Día Internacional contra la Violencia de Género, ser conscientes de que cada vez que muere y es asesinada una mujer como consecuencia de esa violencia de género, ese es un fracaso de todo el conjunto de la sociedad española.
Y, por supuesto, estar del lado correcto de la historia es ser conscientes de que no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal. Y esa justicia fiscal me va a llevar siempre, cada vez que sea presidente del Gobierno, ante las Cortes Generales, a seguir reivindicando un impuesto a la banca, un impuesto a las energéticas, un impuesto a las grandes fortunas, en definitiva avanzar en la justicia fiscal para lograr esa justicia social. Y estar del lado correcto de la historia es lo que hace este Gobierno, que defiende la legalidad internacional y la paz en Ucrania y en Palestina. Y sí, somos bien conscientes, compañeros y compañeras, de que la derecha ha dejado a un lado ese debate legítimo de ideas. Probablemente porque si pusiera encima de la mesa cuáles son sus proyectos políticos en el ámbito socioeconómico, pero no solo, también en el ámbito institucional o en el ámbito territorial o en el ámbito de los derechos y las libertades, probablemente tendría un menor nivel de apoyo social en las elecciones. Y por eso se esconden y han convertido el bulo y la mentira en su único proyecto político. Y eso tiene sus consecuencias. Yo he hablado muchas veces con Pepe a lo largo de estos años y él me ha reconocido en algunas ocasiones, me permitirá que comparta con todos vosotros y vosotras esta confidencia, que no es fácil algunas veces caminar por determinadas calles de determinados barrios, de determinadas ciudades de nuestro país. Porque se le reconoce, se sabe que es el secretario general de la Unión General de Trabajadores y tiene que mirar, o tiene que sufrir, mejor dicho, la mirada de los intolerantes de la ultraderecha, que le señalan y le recriminan ser el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Yo por eso quiero hoy aquí, ante vosotros, delegados y delegadas, dar las gracias a Pepe por volver a presentarse, por optar a la reelección, por dar un paso al frente y no un paso a un lado o hacia atrás, como hubiera querido la ultraderecha y aquellos intolerantes que no quieren a la izquierda sindical. Muchas gracias, Pepe, por ese compromiso. Porque ese compromiso tiene mucho que ver con todos nosotros y nosotras, las causas que abrazamos, las cuales justifican el por qué hace años nos afiliamos a un partido político, en mi caso el Partido Socialista Obrero Español, o muchos de vosotros y vosotras a la Unión General de Trabajadores. Esos insultos, esas difamaciones, esas cosas que nos dicen de manera directa o en redes sociales o asediando, en este caso, las sedes del Partido Socialista Obrero Español, como estamos viendo durante estos últimos meses, es porque defendemos a la clase trabajadora y a la mayoría social de nuestro país. Porque defendemos la subida del salario mínimo, porque defendemos también la revalorización de las pensiones, porque defendemos una justicia fiscal, porque defendemos el feminismo, el ecologismo, porque defendemos la memoria democrática, porque defendemos las causas justas, por ejemplo la de Palestina en Oriente Medio. Por todo eso nos atacan y por todo eso seguimos aquí en pie, plantando cara a la intolerancia y diciendo que cuando se produzca y se celebre esa batalla democrática en las urnas, les volveremos a ganar como ganamos en 2019 y ganamos en 2023. No nos perdonan haber ganado la moción de censura a un gobierno condenado por corrupción. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2019. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2023. Haber frenado y demostrar, además, al conjunto del mundo progresista, no solamente en Europa, sino más allá, que es posible frenar la ola reaccionaria. Que es posible frenar la ola reaccionaria. Con gobiernos en coalición y en minoría parlamentaria. Se dice pronto, pero lo hemos logrado. Y hemos hecho cosas, como bien decía antes Pepe en su intervención, que eran absolutamente inimaginables. Como la reforma laboral, como la reconstrucción del Pacto de Toledo, como la ley de vivienda, como la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, y tantas cosas que ha hecho el gobierno de coalición progresista. Yo por eso, compañeros y compañeras, sé que no nos perdonan todo eso y que los ataques que sufrimos en el ámbito personal y político tienen sobre todo un objetivo,
y es hacernos desistir. Y también que el mundo progresista, más allá de lo que podamos representar legítimamente, pues los sindicatos o también las organizaciones políticas piensen que, en fin, que esta batalla no tiene más remedio que la resignación. Yo creo que en un momento como el actual, donde estamos demostrando con hechos, con verdades absolutamente palmarias para los ciudadanos y ciudadanas, que las políticas progresistas de la izquierda política y de la izquierda sindical son en defensa de la mayoría social, tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Y yo me siento profundamente orgulloso de ser militante de la UGT, de ser el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y de ser el presidente del gobierno de esta coalición progresista que lleva liderando España desde hace 6 años a esta parte.